Las velas japonesas son una representación visual de todo lo que está pasando en el mercado. Ellas son flexibles, pueden ser utilizadas solas o en combinación con herramientas de análisis técnico, tales como las medias móviles, teorías de ondas de Elliott, soportes y resistencias, líneas de tendencia y otras herramientas técnicas que trataremos a lo largo de este curso y podrás utilizar a lo largo de toda tu experiencia y trayectoria. Para entender bien esto, debemos comprender lo siguiente. Y es que el comportamiento humano en relación con el dinero siempre está dominado por el miedo, la codicia y la esperanza. El análisis de velas nos ayudará a comprender estos factores psicológicos que cambian mostrándonos cómo los compradores y vendedores interactúan entre sí en el mercado. Las velas son utilizadas por la mayoría de los operadores profesionales, los bancos y los fondos de cobertura. Y aquí es importante entender que ellos pueden tomar tu dinero fácilmente si tú no entiendes el juego. Es por eso que el uso de los patrones de velas te ayudarán a entender lo que los grandes están haciendo y te mostrarán cuándo entrar, cuándo salir y cuándo mantenerse alejado del mercado. Los patrones de velas que voy a mostrarte aquí son aquellos que durante toda mi experiencia he visto como los más importantes que uno puede encontrar en el mercado. Los buscaremos y nos centraremos en la anatomía del patrón, la psicología que hay detrás de ellos, y esto te ayudará a obtener la habilidad de identificar fácilmente cualquier patrón que se encuentre en el mercado y entender lo que quieren decirte. Acompáñame a ver cada uno de estos. Ok, si bien estamos hablando de velas japonesas, tenemos que entender que las velas forman parte relevante del inicio del estudio y el análisis de gráficos de trading. Los gráficos del trading básicamente lo que hacen es mostrar la evolución del precio de un instrumento financiero específico a lo largo del tiempo. Los gráficos vas a poder utilizarlos y aplicarlos para diferentes activos financieros. El mercado de Forex, acciones, criptomonedas, futuros, entre otros. Como ves aquí, la parte inferior está definida por el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos desde el 19 de mayo del 2003 hasta la actualidad. Lo mismo en el gráfico interno. Y en la parte vertical tenemos el precio, la evolución del precio. Aquí vas a poder tener la información del time frame. Es decir, cada gráfico está compuesto por velas, que es lo que vamos a estudiar en esta sesión. Cada vela va a representar lo que el time frame o la temporalidad que tú has elegido ha movido en ese espacio específico. Por ejemplo, ahora está en temporalidad diaria, pero si yo cambio temporalidad de 4 horas, me va a dar que cada vela me va a representar la información de los compradores y los vendedores en un tiempo específico. ¿Okay? Ahora, los gráficos también tenemos en diferentes tipos. Tenemos las velas japonesas como tal, que nos van a dar la información de cierto periodo en cierto activo financiero. También tenemos las barras, que personalmente no las utilizo. Y tenemos las líneas que nos dan la información sobre los precios de cierre de un activo en un plazo determinado. Ahora, dicho esto, vamos a analizar las velas japonesas. Cuando hablamos de velas japonesas, ya he hecho una introducción que básicamente son la representación visual de lo que está pasando en el mercado. Su uso para hacer trading puede utilizarse tanto solas como en combinación con otras herramientas de análisis técnico como medias móviles, teorías de Elliott, soportes y resistencias, líneas de tendencia, en fin. Y lo que nos está dando es la información del comportamiento humano detrás de cada una de ellas. Entonces te voy a explicar a detalle cómo debe una persona psicológicamente, mirando la psicología detrás de cada una de las velas. A nivel de lenguaje técnico, una vela está conformada por el cuerpo y por la mecha o llamada sombra, ¿ok? Y dentro de esa información, dentro de cada vela, tenemos más información. Por ejemplo, tenemos, en el caso de una vela alcista, esta es una vela alcista, tenemos la información de apertura o el precio en el que abrió el mercado en ese instante. Tenemos el precio de cierre, este fue el precio en el que cerró
el activo. Pero también tenemos información como estas, que son los altos, y este es o el precio más alto, y este es el precio más bajo, el low. Entonces acá significa que el mercado, bien, abrió aquí y pudo haber caído inicialmente, llegó, pero retrocedió y se fue a la alza, pero no cerró aquí, sino que cayó un poco más y cerró en esta zona, formando la vela de esta manera, con un cuerpo específico y con mechas tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esta es una vela bajista y tenemos la misma información. Tenemos el open, tenemos el close, el precio más alto el que estuvo y el precio más bajo. En lenguaje técnico nosotros tenemos precio máximo, precio mínimo, precio de apertura, precio de cierre, tanto en la vela alcista como en la vela bajista. Y estas velas vamos a poder tenerlas en diferentes temporalidades, como en temporalidad mensual, semanal, diaria, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, para que nos dé la información de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó o sucedió en un periodo específico. Normalmente las velas de mayor temporalidad nos dan una información de tendencia a largo plazo. ¿Ok? Entonces, los cuerpos de las velas japonesas pueden tener diferentes tamaños, no siempre van a ser igual. Y aquí te hago una explicación detrás de la psicología de cada una de ellas. Por ejemplo, si una vela japonesa en la que el cierre es por encima del precio de apertura, con un cuerpo largo, esto indica que los compradores son más fuertes y que han tomado la posición del mercado, como en este caso. Tenemos un cuerpo muy fuerte, ¿verdad? Con un movimiento a la alza. Lo mismo es al contrario, si tenemos un movimiento a la baja, con un cuerpo muy fuerte a la baja, ¿verdad? Nos está diciendo que el mercado es bajista, es bearish o es en corto. Vamos a ir viendo esto con más detalle. Por ejemplo, detrás de las velas nosotros vamos a poder identificar la psicología que hay en ellas mismas de si los compradores están ganando o si los vendedores están ganando. Por ejemplo, en este tipo de vela, que más adelante la vamos a analizar, que es una doji, nos damos cuenta que en temporalidades menores, por ejemplo, si esta es una vela, por así decirlo, de 15 minutos, ¿ok? Y acá tenemos velas de 1 minuto cada uno, nos está diciendo que durante los primeros, por ejemplo, 7 minutos a 8 minutos, el mercado fue alcista. Sin embargo, en los siguientes 7 minutos, el mercado cayó, creando este tipo de vela. En este caso, esto es una vela bajista claramente, pero si nosotros bajamos a temporalidades menores, podemos darnos cuenta que sí ha podido haber o existir una vela alcista en ese trayecto. Sin embargo, al final de, por ejemplo, de esta vela de 15 minutos, por así decirlo, nos damos cuenta que los vendedores tomaron la posesión del mercado. Lo mismo pasa cuando los compradores ganan. Es exactamente lo mismo. A partir de esto, de las velas, del entendimiento de la vela, vamos a mirar lo que se le conoce como patrones de velas. Y este, honestamente, es uno de los conceptos más poderosos comercialmente hablando, porque sus configuraciones son fáciles y simples para ser rentables dentro del mercado. Y quiero dejarte algo claro, es que si tú sabes cómo leer los patrones de manera correcta, vas a ser capaz de entender la dinámica y el comportamiento del mercado. Esta habilidad a ti te va a ayudar para entrar y salir del mercado en momentos específicos y en momentos críticos. En la pantalla estás mirando uno de los patrones de velas más relevantes que pueden existir, porque vas a encontrar muchísimos. Y de hecho, no necesitas aprenderte los nombres como tal, como hammer, hanging man. El hammer es martillo, hanging man es hombre colgado, el martillo invertido, el shooting star, dragonfly doji, Carverstone doji. No necesitas aprenderte los nombres de cada uno de ellos, porque vas a tener más como bullish engulfing, bullish harami, Pearson line, twister bottom, bearish engulfing, bearish, black cut cover, twister top. Vas a encontrar muchos, pero no es la idea de que tú solamente sepas el nombre. Lo que aquí nosotros necesitamos entender es poder identificar cada uno de esos patrones para poder tomar decisiones más allá del nombre. En este caso, por ejemplo, un hammer es un martillo. Esto claramente es un martillo.
Entonces, cuando tú encuentres este tipo de estructuras, independientemente de si esta vela fue bajista o alcista, sin importar eso, por eso está en plomo, cuando sí importa la tendencia va a estar en color. Por ejemplo, acá en el hammer invertido, sí necesitamos que las velas anteriores sean de un color específico, sean bajistas específicamente. ¿Ok? Lo mismo que su contrario, como el Shooting Star, necesitamos que las velas anteriores sean alcistas, sí o sí. En este caso, una vela pudo haber sido roja, otra vela pudo haber sido, por ejemplo, alcista, y la otra pudo haber sido roja, y a pesar de que se varían entre ellas, cuando sale un hammer es suficiente para hacer una proyección de cambio de tendencia. ¿Ok? En el Hanging Man, que vendría a ser como un hammer invertido, o sea, mejor dicho, pero para no confundirnos, vamos a dejar como hammer invertido a este que está aquí, o sea, es al revés. Vamos a seguir como hombre colgado, como Hanging Man. Tenemos exactamente lo mismo, tenemos un movimiento a la alza, pero cuando nos sale este tipo de patrón nos está diciendo que hay una potencial o un potencial cambio de tendencia. En el hammer invertido sí requerimos poder obtener estas tres velas bajistas para que una vez obtenido o identificado un hammer invertido, decir que esto va a ir a la alza. En el Shooting Star exactamente lo mismo. Entonces quiero que vayan identificando este tipo de estructura o este tipo de patrón de vela. Lo mismo con el Dragonfly Doji o con el Gabberstone Doji. Este tipo de patrones, ¿qué nos están diciendo entonces? Que son patrones de reversión del precio, que son patrones que nos van a dar una indicación o por lo menos la guía de que el mercado está de alguna forma desacelerándose para cambiar de dirección. Aquí nosotros tenemos patrones de velas muy importantes como el Bullish Engulfing. El Bullish Engulfing significa que tú tienes una vela específica, bajista, pero luego sale una vela bullish, una vela a la alza, una vela bull, una vela que se le llama también largo. Entonces cuando vemos esto, que una vela específicamente engloba y encierra la anterior, estamos ante una vela alcista y probablemente con una proyección alcista. El Bearish Engulfing es exactamente lo mismo, pero al revés, es decir, a la baja. El Bullish Harami tenemos justamente, se le conoce como patrón embrazado, patrón o mamá o madre embrazada burdamente, pero es porque normalmente la siguiente vela es una vela más pequeña que parece estar como si fuera una hija de la vela anterior. Y esto es una vela alcista. Esto es un patrón de vela de movimiento a la alza. El Bearish Engulfing, por su lado, es un movimiento a la baja. El Piercing Line, que yo pocas veces lo he visto, es un patrón de reversión del precio a la alza. Tenemos su contraparte para movimientos a la baja. Tenemos el Twister Bottom, que realmente, para que puedas identificar bien esto, yo te recomiendo que busques un tipo de patrón de esta manera. Que cada uno de ellos tenga por lo menos el mismo cuerpo y que estén al mismo nivel para que esto nos diga que va a haber un movimiento a la alza y en el Twister Top un movimiento a la baja. Vamos a hablar de cada uno de este tipo de patrones, como por ejemplo el Bearish Engulfing. Tenemos que este se forma cuando hay una vela que envuelve totalmente la anterior. La vela envolvente puede incluir más de una vela anterior, es decir, si acá tenemos otra vela, por ejemplo tenemos aquí otra vela, o aquí otra vela, esta sola vela envolvió las tres anteriores. Esto es un Bearish Engulfing, una vela bajista envolvente. ¿Okay? Este patrón de vela nos da información valiosa acerca de que los toros y los osos están compitiendo y que son los osos o el movimiento a la baja quien ha ganado, porque tenemos esta vela envolvente bajista. ¿Okay? Cuando este patrón se produce al final de una tendencia alcista, esto indica que los compradores son superados por los vendedores y marca un inicio de cambio de tendencia. Lo mismo sucede con el Bullish Engulfing Bar. Es exactamente la misma idea
y es una vela envolvente alcista que consta de dos velas, el primero con un cuerpo pequeño y el segundo con una vela envolvente. Envuelve el movimiento anterior. Esto nos dice que hay grandes posibilidades que el mercado vaya a la alza. Cuando encontramos el doji, es un patrón de reversión de la misma manera que los anteriores. Es uno de los más importantes patrones de velas japonesas. Y sucede que cuando se forma este tipo de vela, se abre y se cierra al mismo precio. O sea, que el precio de apertura y el precio de cierre es exactamente el mismo. ¿Eso qué nos dice? Que hay indecisión dentro del mercado, que hay igualdad entre compradores y vendedores, que nadie quiere pujar más, ¿ok? Y por lo tanto nadie tiene el control del mercado. Pero ¿qué nos está diciendo? Que hay un potencial cambio de tendencia. Eso nos está diciendo, como lo podemos ver aquí. Hay un potencial cambio de tendencia. Lo mismo nuevamente con el Dragonfly Doji, considerada también como libélula doji, que está caracterizada por tener una larga cola inferior, y básicamente nos está dando la información de que existe una resistencia a los compradores y su intento de empujar el mercado hacia arriba. Nos está diciendo que los vendedores venían con el mercado a la baja, pero llegaron los compradores aquí e intentan llevar el precio a la alza. El Galveston Doji es exactamente lo mismo, pero al revés. Bien, cuando hablamos de Morningstar o estrella de la mañana, es un patrón que está conformado por tres velas. Bien, y es considerado como un patrón de reversión alcista que a menudo se produce al inferior de una tendencia a la baja y se compone, como ya les comentaba, de tres velas. La primera es una vela bajista, lo que indica que los vendedores todavía estaban a cargo del mercado, como por ejemplo esta que está acá, ¿verdad? Tenemos un movimiento a la baja. La segunda es una vela pequeña que nos está diciendo que no hay decisión del control del mercado. Esto es una doji, o muy parecida a una doji. Nos está diciendo que el mercado probablemente esté entrando en indecisión. Y si luego de eso tenemos esta vela envolvente, porque ya las hemos visto, tenemos esa vela envolvente, nos dice entonces que el mercado tiene una intención clara de ir a la alza. ¿Okay? El patrón de estrella de la mañana muestra cómo los compradores tomaron el control del mercado, se pusieron sobre los vendedores. La Evening Star es exactamente la misma a la Morning Star, sin embargo, para tendencias bajistas, para darnos el fin de una tendencia alcista. Nos aparece esa Morning Star, nos aparece primero esta vela pequeña, luego una vela envolvente a la baja, y nos da la posibilidad de irnos en ese rally bajista. Y aquí quiero hablar sobre el pin bar. El pin bar es uno de los patrones de velas más poderosos que yo he podido utilizar, y se basa en tres velas que me dejen bastante mecha, por lo menos la de en medio tiene que darme bastante mecha. Entonces tenemos de alguna forma un potencial, por así decirlo, hombro, cabeza, hombro. Tenemos, por ejemplo, esta vela, imagínate, tenemos esta vela ahí y tenemos esta vela que está acá con una mecha de esta forma, ¿verdad? Aquí nos está formando un hombro, cabeza, hombro. Esto es un hombro, cabeza, hombro. Si ustedes se dan cuenta, en el gráfico que yo tengo aquí, el mercado me ha formado un hombro, cabeza, hombro. ¿Qué es eso, Javier? Es una geometría de mercado de cambio de tendencia. ¿Ok? De cambio de tendencia. El bearish pin bar es justamente lo que acabo de explicar aquí. Antes, digamos, teníamos esto y teníamos una vela bajista, ¿verdad? Teníamos ese pin bar como un triángulo. La vela Harami, ya les decía, profundizando en lo que veníamos viendo, es conformada por una vela grande inicialmente, que se le llama la vela madre,
y seguidamente una vela más pequeña que se le llama la vela bebé. Este patrón se considera como una señal de reversión del precio a la baja cuando se produce en la parte superior una tendencia alcista. ¿Ok? Y es una señal de fortaleza cuando se produce en la parte inferior de una tendencia bajista. Cuando hablamos de tweezers o pinzas, justamente yo les decía que este es el tipo de vela o patrón de vela correcto, que sean como gemelos. Cuando vemos eso, hay una potencial oportunidad de cambio de tendencia tanto a la alza como a la baja, dependiendo cuál sea la última vela. Entonces, amigos, repasen cada uno de estos patrones porque los vamos a utilizar mucho y hagan este ejercicio. ¿Qué tipo de patrón de vela es este? ¿Qué tipo de patrón de vela es este? ¿Qué tipo de patrón de vela es este? Este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. ¿Cuáles de los patrones que nosotros hemos visto son cada uno de ellos? Te lo dejo como tarea y nos vemos en la próxima lección.